El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo, pero cuando llegó los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la 1:00 p.m, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, los signos en el Evangelio de San Juan son milagros de Jesús. Pero Él los llama signos porque nos sirven para creer. De hecho, el primer milagro que hizo el Señor a instancias de la Virgen María fue en Caná de Galilea, que hoy día también es nombrado en este Evangelio. Y termina el evangelista Juan diciendo que Jesús había realizado ese gran prodigio para que sus discípulos creyeran en Él. Hoy día es el segundo milagro, ¿no?, que tenemos que meditar. La curación de un hijo de un funcionario real, es decir, un funcionario de Herodes. Y justamente ahí en ese territorio de Caná, en Galilea, le piden a Jesús. Este mismo funcionario le dice: Jesús, por favor, baja luego a mi casa para sanar a mi hijo. Y Jesús dice una frase bastante interesante, ¿no es cierto? Ustedes necesitan signos para creer. Si no hay signos, no creen. Entonces también ahora nos pide un pasito más. No siempre debemos buscar milagros o pedir milagros para creer. Como siempre hemos comentado también, ¿no es cierto? Debemos buscar al Dios de los milagros, pero no en primer lugar los milagros de Dios. Ciertamente Dios hace milagros porque ese es como el primer paso para encontrarnos con el Señor. Aquí hay algunos que estuvimos en el encuentro de Valdivia ayer, que fue muy lindo, porque fue mucha gente que nunca se había acercado a la iglesia, ¿no?, o que estaba muy apartada de la iglesia y de la práctica de la fe. Y por medio de estos signos tan bonitos que se veían, que producía tanta alegría, tanta paz, muchos yo creo que han decidido acercarse. Por lo menos hoy día me han llegado varios mensajes ya de personas que asistieron ayer, que quieren comenzar un camino dentro de la iglesia, con una fe más profunda y madura cada vez. Qué lindo eso, ¿no? Es una prueba de que realmente a veces el Señor nos regala estos signos portentosos, maravillosos de su presencia para alimentar y fortalecer nuestra fe. Pero también el Señor nos dice: no busquen solo los milagros, busquen a quien realiza estos milagros, que es Dios mismo, es Jesús, el que tenemos que buscar con todo nuestro corazón. Si nos acercamos a Jesús, la consecuencia vendrá por añadidura. Veremos muchos milagros, veremos muchas sanaciones, experimentaremos el poder de Dios en nuestra vida, sin duda. Pero en primer lugar debemos buscar a Jesús, amar a Jesús, creer en Él. Por eso le dice a este funcionario: mira, tú me pides que baje a tu casa
para que yo haga un signo y sanar a tu hijo. Y le pregunta en el fondo, entre líneas, ¿tú eres capaz de creer si yo te digo que te vayas a tu casa y que tu hijo está enfermo? Y la palabra de Dios dice que sí, él creyó, sin ningún signo, solo por la palabra de Jesús. Él bajó a su casa y vio que su hijo estaba sano. Justo a la misma hora que Jesús le dijo, tu hijo está sano, entonces su hijo recuperó la salud. Y en ese momento creyó él y toda su familia. Este segundo signo entonces es para que nos demos cuenta de que Jesús quiere la conversión verdadera, no solo en sus discípulos más cercanos, sino en todas las personas, incluso los más distantes. Los funcionarios reales eran llamados herodianos y en general estaban muy apartados de Jesús. A veces se acercaban a él por necesidad, pero no eran personas muy cercanas a Jesús, porque Herodes era una persona que tenía costumbres muy licenciosas, muy libertinas, y era muy difícil, remar contra la corriente, ¿no? Ser cristiano en esas condiciones, cuando todo el ambiente es así de pecado, se torna muy difícil. Pero esta familia creyó, y simplemente por la palabra de Jesús. Esa es realmente la consecuencia más hermosa de la Cuaresma y de este llamado a la conversión. Es comenzar a creer de verdad en Jesús, que toda nuestra vida se oriente hacia Jesús, porque solo Él nos puede traer vida, salvación y sanar las heridas de nuestra alma y las consecuencias de nuestros pecados. Ustedes saben, queridos hermanos, que cuando uno peca, uno ofende a Dios y adquiere una culpa. Esa culpa puede ser tan grave que si uno se muere, se puede ir al infierno para siempre y nunca va a salir de ahí. O sea, es una condenación eterna. O si no es una culpa tan grave, bueno, igual necesitamos el perdón de Dios, ¿ya? El perdón de Dios para poder ir caminando hacia Él. Todas las culpas que Dios perdona, en la confesión, por ejemplo, sin embargo, dejan una consecuencia. Y esa consecuencia se llama pena, la pena. Entonces, supongamos, esto es difícil de entenderlo, voy a tratar de explicarlo lo mejor que se pueda. Si yo cometo tales y tales pecados, pido perdón a Dios en el confesionario, Dios me perdona a través del sacerdote, estoy perdonado, ya no me voy al infierno, pero igual queda una consecuencia, y esa consecuencia es una pena, y esa pena uno la puede entender como un castigo. Por ejemplo, si uno una noche comete un pecado, ¿no? Se emborracha, entonces ¿qué pasa? Que al otro día uno va a sufrir, porque uno se va a sentir mal, uno va a sentir las consecuencias de su borrachera y se va a sentir podrido por dentro, muy deprimido. Esa es una consecuencia, es un castigo, pero que es algo que uno mismo sembró y uno cosecha el fruto de su propio pecado. No es que Dios me esté castigando, es que cada uno cosecha lo que siembra y Dios lo permite para ver si nos podemos corregir. Entonces, estas consecuencias son terribles porque no solamente acarrean males y problemas en nuestra vida, ¿ya? En nuestra vida, ¿sí? Sino también en la vida de los seres que amamos. Por ejemplo, lo mismo que acabo de decir, una persona que se acostumbra a emborracharse o a drogarse, ¿qué pasa? Que no solamente se va a echar a perder su propia vida, sino también de los que lo rodean, y puede hacer daño a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces, ese castigo o esa consecuencia es una pena que hay que pagar. A veces la pagan incluso los hijos, hermanos. Los hijos y los hijos de los hijos tienen heridas que heredaron de sus padres. No es que uno herede el pecado o la culpa de sus ancestros, pero sí heredamos las consecuencias de esos pecados. Si uno nació en una familia de delincuentes, por ejemplo, es muy probable que uno se transforme también en un delincuente, ¿ya? Y eso es porque yo nací con una herida, nací como marcado por eso. Y dice la palabra de Dios que mucho cuidado
con esto del pecado, ¿no? En la palabra del Éxodo dice: no tengan otros dioses fuera de mí, dice el Señor. Entonces, si uno ama a otros dioses, le rinde culto a los demonios y hace cosas malas, sucede, dice el Señor, que yo castigaré la culpa de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. No es que los hijos hereden culpas, pero sí la consecuencia, la pena que tienen y que heredan de sus padres. ¡Qué terrible! Pero si uno ama a Dios, bendice a Dios, se consagra a Dios y se hace fiel al Señor, el Señor también bendecirá a los hijos y a los hijos de los hijos, muchas más generaciones todavía. Entonces, qué importante es entender esto, que el pecado trae consecuencias. Y en Cuaresma nosotros debemos hacer penitencia, ¿no? Pagar por esa pena que tenemos, ¿ya? Convertirnos, ¿no? Convertirnos de verdad significa poco a poco ir haciendo gestos que digan que Dios, que Jesús es lo más importante para mí, por medio de la oración, por medio de obras buenas, por medio de sacrificios también que podemos hacer, por amor a nuestros hermanos. Y así entonces nos vamos a ir librando de esas consecuencias malas y vamos a poder traer la bendición verdadera a nuestra familia y a todos nuestros seres queridos y por supuesto en la propia vida. Así es que hoy día pidamos al Señor que nos regale más fe, que podamos creer de verdad, porque en Jesús todo lo podemos, pero sin Jesús nos vamos a equivocar, nos vamos a sentir perdidos, vamos a ir dando tumbos por la vida y vamos a entristecernos mucho de hacer daño a los demás, a veces sin quererlo, pero siempre hay posibilidad de conversión. Basta que yo diga, aunque esté en el fondo de un pozo de pecado, sin saber cómo salir de ahí: Señor, en ti confío, Señor, creo en ti, Señor, ayúdame, Señor, ten piedad de mí. Y ciertamente el Señor nos va a ayudar, porque Él es clemente y misericordioso. Entiende que estamos llenos de taras, de defectos, a veces por culpa nuestra, a veces por herencia, consecuencia de lo que hemos recibido en la sociedad, en nuestra propia familia, y Él quiere ayudarnos, quiere limpiarnos, quiere sanarnos, quiere liberarnos, como veíamos ayer. Esa es la voluntad de Jesús, que dejemos atrás todo eso que nos aflige, que nos ata al dolor, al sufrimiento, a la impotencia de ser felices, de ser libres para amar. Él nos quiere liberar de eso y quiere consolarnos y quiere decirnos cuánto nos ama. Pero para eso debemos depositar nuestra fe en Jesús y olvidarnos de nosotros mismos, en el sentido de confiar en nuestras propias capacidades. En Jesús con quien queremos confiar, en su palabra, y así será, ¿ah? Así será, veremos la bendición de Dios, sin duda. Hoy día un joven me preguntó, cantante que vino en la fiesta de la Candelaria, que me había parecido el encuentro de ayer. Yo dije, solamente puedo dar gracias a Dios y también gracias porque nos hizo perseverar en la fe. Sin fe esto no hubiera podido pasar. Ese mismo joven fue el primero que me dijo el día 2 de febrero, yo pienso que sería muy bueno que venga esta señora a Chile para ayudar a tanta gente. Y yo le dije, pero eso es imposible, ¿cómo va a venir aquí? Es muy complicado, ¿no? Y de hecho fue terriblemente difícil, muy difícil. Pero con la ayuda de Dios se consiguió. Y ayer vimos los frutos, el efecto extraordinario que tiene el poder de Dios y depositar la fe en Él. Entonces sigamos por ese camino. No pongamos la esperanza en nuestras capacidades y proyectos. Confiemos en el Señor. Él nos puede sacar adelante. Él nos puede sanar, nos puede recoger del barro en que estamos metidos y darnos una nueva vida. Así sea. Amén.